el caso lo abocó un magistrado y hay audiencia, hay que probar cosas, sí, pero bueno, ahí nos veremos, señora Abelardo de la Espriella. Eliminamos al 33% del Congreso, eso va a un referendo. Fusionamos los 19 ministerios que tenemos y los convertimos en 7 grandes ministerios que sean más operativos y menos burocráticos. Carlos Leder y David Murcia tal vez son como las dos personas más emblemáticas de... Y Martín Sombra. Y Martín Sombra de esa carrera. Esa pregunta me encanta, porque me permite explicar varias cosas. Se está estudiando una petición de libertad para David Murcia. De hecho presenté 3. Bienvenidos a una nueva temporada. Podemos decir que la segunda temporada es Enredando la Pita, cosas de política pero relajado. Y ahora ya con cosas más concretas, con candidatos que ya están en el tarjetón, pero por supuesto, como siempre, acompañados de nuestro director general de Minuto 60, Fernando Rojas. Catherine, muchas gracias. Como siempre, contento de compartir este espacio donde puedo ser más yo, donde puedo hablar de algo que me gusta tanto, que es la política, y pues contento de arrancar esta segunda temporada ya con una campaña presidencial más cerca y claramente con el Mundial a la vuelta de la esquina. Ustedes vieran cómo esa redacción está dividida entre política y mundial, pero mientras que esperamos todo lo que se viene del mundial, que además están invitadísimos a los en vivo que están haciendo nuestros compañeros de deporte, muy interesante, queremos invitarlos a conocer los candidatos, que hay por ahora 13 candidatos, y entre los 13 hay 3 mujeres. Paloma Valencia, que ya es muy conocida, Claudia López, que también le hicimos recientemente una entrevista para que la puedan ver en nuestro canal de YouTube, y hay otra mujer, Fernando. Y hoy nos visita. Nos va a contar cositas. Sondra, bienvenido. Hola, Fernando, Catherine, muchas gracias por la invitación. Y sí, puedo contar muchas cositas. Bueno, Sondra, hay de verdad muchas dudas, o más bien como todo un reto en esta campaña electoral para hacerse conocer cuando uno no es tan conocido, a diferencia, digamos, de los políticos tradicionales. Cuéntanos un poquito quién eres primero. Bueno, soy la candidata anónima, ¿sí? Soy la única desconocida de todo ese grupo de políticos tradicionales. Bueno, y de banqueros, ¿no? Pues hay políticos tradicionales, banqueros, famosos, bueno, de toda clase, pero pues que ya tienen mucha exposición y que la gente los identifica de alguna manera. Entonces, el reto ha sido que la gente que yo no estoy persiguiendo ninguna secta, yo no me estoy metiendo ni con la derecha ni con la izquierda. Yo estoy llegando a 20 millones de colombianos que dicen, no hay por quién votar, son todos lo mismo. Yo les digo, conózcanme, no soy lo mismo. Esos que están indignados con las maquinarias y con lo mismo de siempre, les digo, conózcanme, no soy lo mismo. Esos que dicen, yo voy a votar en blanco porque esta parranda de hijo de madres no sirven, esos les digo, por favor, conózcanme que el voto en blanco es una opción, pero si los 13 que hay no tuvieran, si en esos no tuvieran, aunque sea una oportunidad de identificarse, pues perfecto, pero pues tendría que conocer las 13 propuestas para que pueda escoger, y conmigo pues tienen una ventaja, y es que yo estoy hablando el idioma de la tecnología, estoy cogiendo lo mejor de los dos mundos, de la izquierda y de la derecha, para llevar a Colombia a la actualización. Tenemos un modelo del siglo pasado con candidatos proponiendo lo mismo del siglo pasado, y nosotros necesitamos llegar a Colombia con el siglo XXI. Entonces, pues les pido que conozcan una nueva candidata, que vean unas propuestas lejos de las maquinarias políticas y que se atrevan a rebelarse contra los mismos de siempre. Bueno, Sondra, tú eres abogada. También vi que eres amaria, y también que alguna vez ya habías intentado el tema electoral, pero con el Partido Conservador para el Congreso, si no estoy mal. Entonces, vamos por partes. Bueno, yo nací en Santa Marta, ¿sí? Mi mamá se separa de mi papá cuando yo tengo 1 año. Mi mamá estaba esperando un bebé, mi hermano menor. Yo soy la quinta de 6 hermanos, los primeros 4 murieron de cardiopatía. Entonces, mi mamá estaba un poco
estresada con el tema pues del otro embarazo, que fue muy duro, y descubre que mi papá tiene otra vieja con el mismo tiempo de embarazo. La realidad es que somos tres, o sea, son tres hermanos que tengo con tres mujeres diferentes con la misma edad. Entonces mi mamá decide dejarlo. Qué raro eso en Colombia. Pero mi mamá no es costeña, eso fue en Santa Marta. Las costeñas, la cultura de la costeña, esa es la querida, yo soy la mujer. Pero mi mamá es del Tolima, dijo, no, yo no me voy a aguantar esta pendejada, y lo dejó. Eso hoy día, que yo también, uno tiende a repetir los errores, yo hice lo mismo, escogí el papá de mis hijos un poquito mal, también me puso los cachos, también lo dejé, pero ser mamá soltera en esta época es distinto al 70, ¿no? Sí, claro. Yo vengo de los 70. Entonces mi mamá le tocó muy duro, donde había un familiar que la recibiera, entonces dimos mucha vueltica. Entonces terminé en todo el país, pero parte de mi vida, sobre todo los últimos años del colegio de bachillerato, viví en Palmira, Valle, yo me gradué de un colegio público en Palmira, femenino, luego me voy a estudiar a Cali, pero mi cédula dice que soy de Bogotá. O sea que tengo de todo lado un poquito. Entonces termino estudiando en Cali, paso a la Universidad del Valle, yo estudié Derecho y Psicología al tiempo. Psicología porque era lo que quería estudiar, y pasé en la del Valle, que era gratis, universidad pública. Y mi papá apareció, que aparecía poco, pero ahí apareció, tengo que decirlo, estudié Derecho por él. Porque me dijo, yo no le pago nada si no es Derecho, y él es abogado y músico. Entonces yo, como por sacarle la plática, le dije, bueno, pues te puedo estudiar Derecho, sí, pero no dejé de estudiar Psicología, porque pues pasar de la del Valle era un honor, o sea, yo me iba a dejar eso botado. Entonces estudié Derecho, y me enamoré perdidamente del Derecho Penal, que trabaja mucho con el tema de la psiquis, de cómo piensan los criminales, el tema de antropología, sociología, incluso psicología. Entonces por ahí me enfoqué desde primer año. Entonces me convertí en abogada penalista, y eso ha sido parte de la causa que yo represento por mi vocación social, por las injusticias que viví de niña, por lo que vi que mi mamá le tocó, bueno, todo eso. Entonces, yo nunca en mi vida me metí en política. De hecho, nunca he defendido un político corrupto, jamás, y tampoco violadores de niños. O sea, no llevo esas clases de procesos, nunca ha sido mi convicción. Y yo decía, esos políticos allá, esos politicuchos, son lo peor, prefiero los criminales que los políticos. Yo defiendo aquí, pero no allá. Hasta que me fui a estudiar Derecho a Estados Unidos. Yo soy abogada aquí en Estados Unidos, y tenía unos proyectos muy chéveres para ayudarle a los colombianos en el exterior, y pues fui a tocar puertas de Washington. Allá me dicen, no, esto es un tema de gobierno, tienes que ir a Colombia, conseguir apoyo político y empezar ese proceso con diplomacia o con los políticos. Y vengo a Colombia y todos me tiraron la puerta en la cara. Eso no, eso es terrible, eso es impopular. Hasta que alguien me dijo, ¿y por qué no lo haces tú misma? Entonces, tengo que reconocer a mis 51 que yo toda la vida fui una idiota. Si hablamos de Platón, pues que dice que los idiotas son los que no se meten en lo público, y hasta los 47 años me metí en el tema, y mi primer voto fue por mí. Me metí, me conseguí el aval con mucho sacrificio. El Partido Conservador fue uno de los que me lo dio, con una condición: de mis 4 proyectos solo podía hablar de uno, y es el tema de la reforma consular. Los otros vetados, porque no les interesa. Entonces yo dije, listo, voy a hacer el ejercicio. Me tocó hacer campaña dentro del mismo partido. Estos partidos tradicionales, y me perdonan, de verdad, son misóginos, no le dan oportunidad a la gente nueva, ellos tienen su clan. Entonces sí, ay, venga, le doy la oportunidad, pero realmente no hay apoyo. Entonces dije, si yo quiero hacer esto de verdad, lo tengo que hacer con mi propio camino, no tengo que depender de nadie. Entonces decidí salir con firmas, y estoy promoviendo el primer partido digital en Colombia, que es lo que nos va a permitir a personas como yo, anónimas, que somos millones, yo no soy la única, somos millones de colombianos invisibles para los políticos, pues que tengamos oportunidad de hacer una carrera política sin maquinarias, sino con nuestras propias redes, con la digitalidad, y llegando a más gente con un impacto mucho más directo y menos acartonado, sin tanto libreto, porque yo he hecho incluso en vivos de 12 horas mostrando quién es la candidata, para que la gente sepa qué es lo que hay aquí. Sondra, dentro de todo lo que vienes haciendo y la historia que nos estás contando, no solo la política es un espacio muy machista, como dices, los partidos políticos también tienen una relación frente a las mujeres. ¿Cómo ves tú la transformación de la política para abrirle más espacio a las mujeres independientes? Porque las mujeres tienen que terminar haciendo unos sacrificios enormes para participar en política, ¿cierto? Mucho más grandes que los que tiene que hacer un hombre. En tu caso, ¿qué es lo que le estás planteando a las mujeres? Porque en este caso, como lo decía Kate, hay 3 mujeres.
si no hubiese ninguna mujer, uno dice, ok, voten por mí que soy la mujer que va a representar a las mujeres, pero en este caso, ¿por qué las mujeres tendrían que creerte a ti, confiar en ti y no en las otras dos mujeres? Bueno, lo primero que tengo que decir es que, chicas, somos mayoría. 26 millones de mujeres, 20.2 millones que votamos, somos mayoría en votación en 1.2. O sea, nosotras tenemos el poder. Estamos en una democracia. Puede que en otros sistemas de gobierno funcione diferente, pero aquí es el imperio de las mayorías. Así que nosotras deberíamos estar poniendo la política pública y no deberíamos estar rogando todavía por derechos, primero. Entonces, no importa por cuál mujer, pero hay que votar por una mujer. De todas las que hay, porque hay 3 candidatas, pero bajando las 2 que se bajaron, había 11, ahora quedan 9 mujeres en ese tarjetón. 9 mujeres. Revisen cuál es su visión frente al país, dónde está la feminidad metida en sus propuestas, cuál de esas propuestas se ajusta a las necesidades que usted ve en su sector. Imposible que de 9 mujeres que tiene, de las cuales 3 son las candidatas principales, usted no encuentre una buena opción. No se vaya por una fórmula hombre-hombre, porque ahí de entrada primero nos están excluyendo y somos mayoría, o sea, por solo representatividad debería haber una mujer en la fórmula de cada uno de los candidatos. Entonces, les pido que vean todas las propuestas. Ahora, de esas propuestas, ¿cuál es mi propuesta? Mi propuesta es la única propuesta realmente independiente, porque las otras 2 mujeres vienen de la caja política. Paloma pues depende mucho de lo que ella llama su papá, sí, pues porque ella misma lo ha dicho, y ella es la de Uribe. Entonces es una propuesta que viene del siglo pasado. Yo no voy a decir si es buena o es mala, es simplemente una propuesta del siglo pasado. Y la propuesta de Claudia, pues Claudia viene haciendo política desde la 7ª papeleta. Entonces, si ya la tenemos hace 36 años haciendo política, ¿cuál ha sido su diferenciación en la política o cuáles han sido sus triunfos o cuál es su capacidad de ejecución? Revísenlo. Yo vengo de una caja diferente, vengo del sector de la justicia y mi fórmula es experto en seguridad nacional, en seguridad pública, en ciberseguridad, para poder hacer una muy buena fórmula de verdad pensando en el país, en 2 cosas que transversalmente nos tocan en todo, en economía, en el tema de la justicia y la seguridad. De eso depende que la economía funcione, que la corrupción se acabe, que la gente realmente tenga oportunidades, que haya confianza a nivel nacional y con la inversión extranjera. Entonces, es una posibilidad donde usted analiza todas las propuestas y vienen basadas en actualizar a Colombia. ¿Qué estoy proponiendo yo? Pues lo que ningún político puede proponer, porque de entrada les dije, papitos, vamos a devolverle el poder a la gente. ¿Cómo? Pues un referendo. ¿Cómo? ¿Para qué? Primero, el Congreso no se va a autorregular. Tenemos que llevarlo a un referendo para que la gente diga sí, reduzcamos el Congreso. Estoy diciendo, reduzcamos el 33% del Congreso, pero no porque sí, no es algo que yo quiera de manera caprichosa, es porque estoy diciendo, eliminemos las 32 gobernaciones. Ningún político le va a decir eso porque los gobernadores son los que los ponen a ellos ahí y de los votos vienen de ese clan. ¿Por qué tenemos que eliminar las gobernaciones? Porque eso es una ficción jurídica. La gente está en el territorio y el territorio está en el municipio. La verdad es que el municipio es el que tiene la gente y el territorio. Y entonces nosotros tenemos un modelo de gobierno del siglo pasado donde el 80% de la plata, o sea, del Sistema General de Participaciones, se queda en Bogotá con el centralismo porque el presidente es Dios. Y el 20% se reparte al resto de los 32 departamentos. Pero, ¿qué pasa? Y no estoy inventándome nada y qué pena pues con los gobernadores que se sientan ofendidos, pero hemos tenido gobernadores corruptos, presos, o sea, investigados porque la platica se queda ahí y no llega sino a los 3 o 4 municipios donde tienen alcaldes. Entonces, ¿por qué tiene que pasar eso? Eso lo tenemos que cambiar y no va a ser es un político tradicional. Tenemos que salirnos de la caja. Eliminamos las gobernaciones, eso va a un referendo. Eliminamos al 33% del Congreso, eso va a un referendo. Reducimos, no, fusionamos, no es eliminar, fusionamos los 19 ministerios que tenemos y los convertimos en 7 grandes ministerios que sean más operativos y menos burocráticos para que la gente tenga opciones y posiciones. Y así vamos a tener un modelo del siglo XXI. Pero en esa, digamos, reducción de las gobernaciones, no... Eliminación. Chao, gobernadores, papitos. No, digamos, hay muchas personas que, digamos, se postularon o querían ser
actores importantes en la política nacional hablando precisamente de la descentralización y darle como un poco más de poder a las regiones. Ajá. O sea, ¿cómo sería en ese caso si no existen las gobernaciones? Ya te explico. Eso ya se pensó, o sea, cuando nosotros hicimos el cambio de la Constitución era para tratar de salir del centralismo extremo que veníamos a una descentralización. ¿Tú has leído la Constitución? Por partes. Pues, al artículo primero, para que no nos vamos a otra página, a la primerita. Pero no me acuerdo, me acabo Se llama Dignidad Humana. Bueno. Y ahí dice que Colombia es descentralizado. Dice que Sí. Colombia es un país descentralizado. Pero se sabe que ellos tienen que venir a hacer el trabajo administrativo, pues Es esos son los argumentos. En el artículo 306 y 307 de esa constitución que hicimos en el 91, que costó sangre y fuego, decía que Colombia iba a llegar a la descentralización autónoma. O sea, vamos a hacer 7 grandes regiones que ya existen, o sea, ya se crearon las RAD, que ya existen las regiones, pero sin autonomía presupuestal ni autonomía de decisión. O sea, más burocracia, que no sirve para nada, ¿sí? Porque dejamos los departamentos con sus respectivos reyesuelos, ¿sí? Los virreinatos allá con cada departamento se lo pasan de familia en familia y todo. O sea, tienen sus clanes. Y de verdad, o sea, ¿cuántos presos hemos tenido en La Guajira o en el Chocó? O sea, o en el Valle que tiene dueño. O sea, todas las gobernaciones tienen dueño. Entonces, ya se había pensado en el 91, vamos a tener unos años para pasar a la descentralización. Y hoy día, después de 35 años, tenemos las regiones descentralizadas, ya 7 regiones, pero sin autonomía, ni plata, ni decisión. Solo más burocracia. Entonces, no estoy diciendo que acabemos los departamentos, ¿no? Ya estamos regionalizados. Lo que estoy diciendo es, no dejemos el poder en un personaje que decida quién darle la platica, porque ya tenemos todo el Estado organizado de los 1.105 municipios. Señores, ustedes son los que deberían tener el poder. 1.100 municipios. Entonces, por categoría, usted es categoría 6, tiene estas necesidades, usted recibe tanta platica. Para esto, esto y esto. ¿Y cómo devolverle poder a la gente? Que es con tecnología, que es lo que estoy proponiendo. No es darle la platica al alcalde y ya, mi amor, porque entonces seguimos en las mismas, pasamos de 32 corruptos a 1.105. Es que cada colombiano sepa con su teléfono, porque hay unos aplicativos que los estoy proponiendo, se llama Guardián Digital, lo traje de España, no nada que yo estoy hablando es inventado, eso ya existe en el mundo, donde la gente tiene la capacidad de ser un veedor digital. Entonces, listo, del presupuesto a usted le tocaron 25.000 millones al municipio, y por ejemplo, esa es la partida que viene del Sistema General de Participación. Pero aparte, el municipio recibe, un ejemplo, 25.000 milloncitos de pesos en prediales, ¿sí? Que esa plata es de destinación, o sea, usted puede hacer lo que quiera, el alcalde puede hacer lo que quiera con eso. ¿Cómo usted revisa eso? No hay forma. Entonces, si usted tiene esos 2 presupuestos en su celular, como un guardián digital en su aplicativo, usted puede chequear, ¿cómo así? Invertimos en esto, este contrato, que están arreglando mi calle del frente, pues yo aquí no veo nada, eso significa poder en las manos, ¿sí? Entonces, nosotros podemos devolverle el poder a la gente con tecnología. A ningún político le interesa eso porque eso ejerce controles. Pero si también quitamos los peajes al desarrollo, que son el gobernador, que coge la platica y empieza a ver, arrodíllense alcaldes a ver a quién le doy, eso se tiene que acabar. ¿Que se acaban las asambleas también? No, lo hacemos regional, o sea... Ok, no sería asamblea departamental, sino por las 7 Una zonas. sola asamblea. Ahí ahorramos, mira, 450.000 millones de pesos en burocracia de gobernaciones y 350.000 millones de pesos en lo que quiero reducir del tema de garantizar que ya no va a haber asamblea por departamento, sino regional. Pero se constituye una junta donde están todos los municipios. Y como están categorizados, eso ya existe, categoría 6, 5, tal, ya sabemos las necesidades, pues entonces ahí se distribuye el dinero. Pero el dinero va a ser vigilado por cada ciudadano. Ese es un modelo que es del siglo XXI, basado en tecnología, en experiencias de otros países que ya nos llevan ventaja de lo que hay que aprender. Hay que copiar lo bueno, no lo malo. Perdóname, es que hay una cosa que dijiste ahorita, me quedo dando vueltas porque estamos en una coyuntura muy difícil alrededor de la justicia. Sondra, abogada, con experiencia, litigante. Por supuesto. Derecho penal, es un derecho complicado que ha tocado y después chévere que nos cuentes un poco sobre eso, pero una de las reformas más difíciles y que más se ha postergado es una reforma a la justicia en Colombia. Tenemos unos órganos que están ahí involucrados. Pero el siglo pasado. Claro, ¿cierto? Y la gente no confía en ellos. ¿Sí? Justo en este momento estamos teniendo una discusión alrededor de
una resolución para levantar las órdenes de captura de unos cabecillas, y eso genera dudas y malestar, ¿cierto? Sí. Entonces, desde tu perspectiva, tu experiencia, lo que has pensado para el país, ¿dónde está el switch, ¿cierto? La pieza que se tiene que mover para que la El reforma tema a la de justicia se dé y que tengamos un sistema diferente. Mira, Fernando, resulta que el problema que nosotros tenemos es que no confiamos en nuestras instituciones y no confiamos porque efectivamente estamos minados de corrupción. Por ejemplo, yo te voy a hablar de los dos sistemas que conozco, el sistema americano y el sistema acá. En o sea, eso que está haciendo Gustavo Petro con la paz total, no es, lo que pasa es que no tenían un marco jurídico y aquí en Colombia pasó algo terrible en el 91 y voy a ponerlo en contexto, porque mi propuesta de reestructuración judicial es totalmente diferente a todas las que han hablado y han planteado los otros candidatos o en la historia de Colombia desde el 91. Nosotros cuando entramos en la nueva constitución, pues veníamos de una guerra terrible con narcotráfico, muertes, bueno, Sí. todo el contexto que generó esa séptima papeleta, que fue de alguna forma impulsada por narcotráfico, porque querían cambiar la constitución, porque querían garantizar que no iba a haber extradición y una cantidad de cosas que se hicieron en la nueva constitución. Pero también había mucho miedo institucional, no querían, o sea, el presidente de Colombia, nuestro modelo, le da demasiados poderes a la presidencia, demasiados. Nuestro modelo es centralista y prácticamente el presidente es Dios, ¿cierto? Entonces, cuando estamos organizando la nueva estructura, veníamos de un sistema judicial que se llama instrucción criminal, que es diferente, basado en el continental europeo. O sea, viene de Europa, lo que traíamos cuando vinieron los españoles, que es un sistema que llamamos inquisitivo. Y queríamos pasar a un sistema diferente. Empezamos a plantear el tema de las partes, ¿cierto? Como en Estados Unidos, que es un sistema acusatorio. ¿Cómo funciona? El juez es la rama judicial intocable, es imparcial, es allá, ese sí es Dios, el juez, o sea, el sistema judicial. Y acá a un lado está el Estado. El Estado es Estados Unidos, en este caso sería Colombia, representado por la Fiscalía, que pertenece a la rama ejecutiva. ¿Por qué? Pues porque es el investigador, no es Dios, no es aquí la rama judicial. Sí. Es simplemente el investigador. Y acá está la ciudadanía que va representada por un abogado, ¿cierto? Así funciona el sistema de partes. Pues aquí dijeron, ¿cómo le vamos a dar ese poder al presidente? O sea, ya tiene demasiados poderes. No. El fiscal no puede estar en la rama ejecutiva. Metámoslo también en la rama judicial. Hicimos un sancocho donde no hay partes. Es todo el sistema contra el ciudadano. Por eso politizamos desde el día 1 el sistema judicial. Nuestro sistema judicial es supremamente político y es una herramienta de poder, pues que la usan como se les da la gana. ¿Sí es? O sea, la reforma sería... Todo, en todo. Lo primero es que hay que volver las cosas a su lugar. Los fiscales son simples investigadores, no son Dios. Aquí los fiscales generales de la nación se creen presidentes. Porque además, como no tienen ningún control, ni los controla la Corte Suprema de Justicia, ni los controla el presidente. Quedaron ahí como un cuarto poder. Eso hay que acabarlo. O sea, los jueces a veces se inhiben de realmente fallar en derecho porque saben que les llega su investigación. Nadie quiere ser investigado porque los fiscales a veces se creen con más poder que los jueces y en realidad sí, tienen más poder que los jueces. Entonces, eso hay que acabarlo. Primero aquí debe estar la fiscalía en la rama ejecutiva, con los poderes de un investigador y ya. El juez tiene que ser impoluto, intocable, objetivo, imparcial allí, completamente independientes de la rama ejecutiva para que la política no los mine, no los corrompa, ¿sí? Eso es así. Y pues la parte que es la ciudadanía, pues tiene que tener las garantías de poder pelear contra el Estado, porque en muchos procesos que uno ve, yo he tenido muchos casos en que he tenido que demostrar que la policía armó montaje o que el Estado a través de la fiscalía está haciendo montajes. O sea, también eso pasa y la gente dice, esos bandidos, ¿no? Muchas veces hay montajes donde quieren mostrar bandidos y realmente no.
son enemigos del sistema. Es Pero grave. hay una precisión chiquita. Frente a la paz total, como no hubo ese marco jurídico, o sea, en un eventual gobierno, Entonces vamos ahí. En el artículo 201 de la Constitución, el presidente tiene la facultad de generar indultos, que fue algo que yo le sugerí a David Murcia Guzmán, que por eso fue que me gané enemistades ahí con otros candidatos. Le dije, pues usted fue perseguido políticamente. Claramente cuando un presidente sale, vea hijito, captúreme, esto es una persecución política, no judicial. Entonces ahí hay una intervención en política y la Constitución le permite al presidente generar indultos cuando los casos son políticos. Como en Estados Unidos. Nadie ha escuchado nunca en la historia de Estados Unidos que alguien salga a criticar al presidente porque dio 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 indultos. Lo hacen todos los años. De hecho, uno presenta solicitud de indulto todo el tiempo en el sistema federal. En Colombia es una tragedia, pero también porque primero, como la fiscalía quedó en la rama judicial, entonces no se puede dejar de perseguir judicialmente a alguien porque está violando el derecho a la legalidad. Sí, hay unos principios. El principio de legalidad es que tiene que perseguir toda la criminalidad. Pero si estuviera en la rama ejecutiva, podríamos tener una política pública criminal que dependa del gobierno de turno, como pasa en los otros países. Pero aquí no confiamos en nadie. Entonces, pues, amarramos una cosa con la otra. Y entonces necesita una reglamentación. Esa ley, ese artículo 201 de la Constitución para el presidente de generar indultos como los que está haciendo, necesita una reglamentación y no sabían, no la hicieron. Entonces, ¿qué están haciendo? Pues decretos temporales, que obviamente se los van a tumbar. Pero como estamos en elecciones, cuando se los tumben ya han pasado las elecciones y ya han hecho algún tipo de influencia en política. y Sondra seguiría con la paz, la quita. Es que no hay Con la paz. paz total. O sea, ya nosotros, lo único bueno que hizo el gobierno de Santos fue haberle quitado la franquicia a las guerrillas. Ya con eso están en el Congreso, ya han tenido presidente. Entonces, ¿cuál es la discusión ahora? Si la guerrilla ya cumplió su objetivo, ya fue al Congreso y ya estuvo sentado en la casa de Nariño. Ya no hay una guerrilla política, por lo tanto, ya el origen del artículo 201 se acabó. ¿Qué hay que tener? Que es mi reforma a la justicia, pues reglas claras. Judicializar con reglas claras, con sometimiento. La JEP tiene que tener un día que se termine, era una justicia transicional, o sea, en un periodo de tiempo y está indefinida. También hay que decir, papitos, aquí hasta aquí llegan y de aquí tienen que resolver todos los casos y chao, porque se vuelven cosas permanentes cuando se supone que eran temporales. Sondra, es un poquito complicado cuando un candidato dice como no soy ni de derecha ni de izquierda, no me clasifiquen, no sé qué, entonces te va a hacer como una serie de preguntas a ver qué opinas como para ubicarte. A ver, antes de que me preguntes, es que mira, cuando tú te ubicas en la derecha, entonces resulta que hay cosas que vienen de la ideología de la izquierda que las tienes que eliminar de plano, ¿sí o no? Y cuando te ubicas en la izquierda, pues también tienes que ir en contra de ciertas cosas que pueden funcionar. Colombia es un país con 50 millones de colombianos que no todos son ni de derecha ni de izquierda. Es más, yo que he hecho el ejercicio en la calle, yo le pregunto a la gente que se considera de izquierda, ¿por qué es de izquierda? Y la verdad es que no me contestan. O sea, la razón es porque soy de estrato 1 y porque soy pobre. Sí, pero digamos, te ubicas por estratos. en temas específicos, por ejemplo, y se está viendo ahorita muchísimo con todas estas diferentes corrientes, no sé, o la figura de Abelardo de la Espriella, por ejemplo, él dice que si tuviera la posibilidad quitaría el aborto, o sea, el derecho al aborto. Entonces, en ese caso, lo que el candidato está diciendo es que va a ser una Asamblea Nacional Constituyente porque ese es un tema constitucional que depende de nuestra Constitución, que es bastante progresista, por cierto. Nosotros tenemos una Constitución muy progresista. Entonces, si no te gusta que la Constitución haya permitido el aborto, el matrimonio de homosexuales, la adopción para homosexuales, que yo puedo estar de acuerdo o no, pero eso es constitucional. La lectura es, vas a cambiar la Constitución, porque la única forma de prohibir eso es cambiando la Constitución, porque eso ya fue a la Corte Constitucional. Esa es la lectura. Entonces, esas son discusiones que yo no voy a dar, porque yo nunca he dicho ni Asamblea Nacional Constituyente, ni hacer un cambio, reestructuración profundo de la Constitución, porque precisamente antes, al contrario, estoy diciendo, vamos a darle vida a lo que se pensó en el 91, que es la regionalización, etcétera. O sea, la Constitución de Colombia es súper garantista, demasiado, extremadamente. Entonces, esa lectura hay que darla ahí pianito. Y una discusión que se va a venir seguramente, todo esto de la explotación petrolera, permitir el fracking o no permitirlo. ¿Cuál es la visión de Sandra? Ah, mi visión es la tecnología. Es que mira, nosotros somos un país con riqueza natural, pero con pobreza extrema. Tenemos 38% de
nivel de pobreza y 7 millones de colombianos de esos 38 son de pobreza extrema. 3 millones de niños comen una vez al día y eso. Entonces, en un país como este, con una riqueza natural tan grande, decir no vamos a explotar nuestros recursos naturales, pero tenemos un crecimiento de 1.8 al año por ciento versus el 38% de pobreza, pues ¿cuándo vamos a acabar con la pobreza? Necesitamos explotar nuestros recursos naturales. Lo que pasa es que todos esos políticos tienen la fórmula del siglo XX. Ya existe la tecnología del siglo XXI, que no la tenemos en Colombia actualmente, pero que sí se está usando en baja nivel en otros lados, en Estados Unidos, en Argentina y en otras partes, donde se respeta al máximo el medio ambiente. Además, hay un compromiso de todo el mundo, la mayoría de países, del 2015, donde decían, vamos a llegar al 2030 con cero, net zero, que es, vamos a compensar todo el daño ambiental con oxígeno y etcétera, pues nosotros hacemos parte de esa fórmula, que además de ahí viene una de mis propuestas maravillosas, que es con tecnología canadiense, que ya existe, vamos a monetizar el Amazonas. Nosotros estamos regalándole al planeta todo ese oxígeno y todo lo que está dentro de nuestra selva, que deberíamos estarla monetizando para el tema del net zero, para compensar el daño ambiental de otros países, incluyendo el nuestro, pero de nosotros nos sale gratis. Y ahí vamos a tener un ingreso que va a llegar incluso al 15% del presupuesto nacional. ¿Cómo monetizarlo? Tenemos tecnología, que yo la tengo en mi propuesta. Hay una empresa canadiense, pero hay varias, pero la que nosotros contactamos específicamente está en Canadá, que ya está aprobada en Brasil y en otras partes. Ponen con satélites unos dispositivos especiales dentro de la selva y miden todo, no solamente el oxígeno, sino también el ADN de plantas, de fauna y flora que pertenecen a lo que la humanidad está protegiendo. Eso ya está protegido. Entonces eso tiene un valor. Eso va a las acciones, eso se vende en acciones públicas para que las empresas, los países que contaminan tengan que compensar. Se llama compensación por contaminación, ¿sí? Que es un compromiso que se hizo en el 2015 con la ONU, donde participan más de 112 países y todas las empresas que contaminan en la aviación. Apple es el único que ya dijo, ya estoy en mi net zero, porque ellos compraron unos territorios y ahí hicieron todo el tema de arborización y ellos ya tienen monetizado eso y lo cuantifican con tecnología. Por eso digo que la tecnología es lo que nos puede salvar, porque nosotros todavía tenemos el modelo del siglo pasado y no podemos cuantificar cosas como esa. Esa es la región más rica de Colombia, es el Amazonas. Y otra pregunta ahí, muy puntual, antes de darle paso a la pregunta de Fernando, es la lucha antidrogas. ¿Cómo la plantearía Sondra? También con tecnología. Primero, hay dos cosas que hay que hacer, porque los que hablan de más cárceles, ¿sí? Como Valentín, como Abelardo. Santiago. Pero Santiago, don Raúl, les llama Raulito, están pensando en hacer más criminales. Y de alguna forma, pues entiendo a Abelardo porque vive de eso, o sea, él necesita sus clientes. Pero cuando un país está pensando en hacer más cárceles, cuando tiene 168 nacionales y más de 500 cárceles municipales y distritales, pues está pensando en generar más criminalidad. Entonces, hay que perseguir la criminalidad, hay que neutralizarla, hay que tener un programa específico de resocialización, pero también hay que atacar las causas. O sea, yo conozco Tumaco, yo he defendido gente en los Estados Unidos que viene de Tumaco de unas condiciones terribles donde le ofrecen $10,000 para que arriesgue su vida llevando una lancha hasta Estados Unidos cargada de droga, porque literalmente no tiene otra opción, no tiene oportunidades. La única oportunidad que tiene es el capo del pueblo, que todos están haciendo, o sea, hoy pasa eso. Todos los niños están haciendo fila esperando la oportunidad para que el capo del pueblo les dé trabajo, así sea cuidando la merca. Y eso es lo que tenemos que atacar, porque entonces sí los juzgamos cuando cometen el delito, pero no estamos presentes cuando están buscando oportunidades. Entonces hay que compensar. Entonces esos rancheritos terminan pagando 30 años en Estados Unidos porque el dueño de la merca los entrega para poder descontar él y él paga 5 y se queda rico y le dejan llevar su platica y todo chévere. Entonces, todo eso hay que mirarlo en su conjunto, hay que tener un programa de resocialización, hay que tener un sistema judicial fuerte, pues también hay que tener un sistema de justicia social que permita decirle a ese muchacho, usted la embarró y usted tenía estas y estas oportunidades, así que le clavo todo el peso de la ley porque usted prefirió la criminalidad cuando el Estado le puso ahí educación, trabajo, todo. Entonces nosotros tenemos que llegar a esos territorios también con propuestas, entonces hay que compensar eso. Sondra, digamos que tiene una trayectoria de impresionante y muchos años ejerciendo.
29. pero Ya. Voy para 30. vas a 30. Pero Carlos Leder y David Murcia tal vez son como las dos personas más emblemáticas Y Martín Sombra. y Martín Sombra de esa sí. carrera, ¿cierto? Están ahí. Sí. Uno puede decir, los tres tienen un pasado y tienen unos hechos que han generado dolor, Ajá. que han generado o que han contribuido también con parte de la violencia que vive el país. Si yo estoy en mi casa en este momento viendo esta entrevista y la oigo, ¿por qué tengo que confiar en usted, siendo que usted defiende o defendió a 3 personas que hacen parte de esa historia tan dolorosa de nuestro país? Esa pregunta me encanta porque me permite explicar varias cosas. Primero, los casos que la gente conoce sobre mí en mis 30 años, sí, que son más de 3, pero digamos que hablemos solo de esos 3, son los casos que yo he llevado de forma gratuita y los he querido llevar por una razón específica y una razón de vocación social. Voy a empezar con Martín Sombra. Cuando yo cogí ese caso, que fue en el año 2008, o sea, yo lo conocí visitando a un cliente en Cómbita y lo vi allá un viejito ahí, yo decía, ese señor, qué pecado. Cuando me contaron su historia, yo dije, Dios mío bendito. Primero estaba pedido en extradición. Y segundo, pues estaba enfrentando muchos casos que los estaba peleando en la justicia ordinaria, ¿sí? Pues 40 años en la guerrilla, el carcelero más cruel de las FARC. Y entonces yo un día le pregunté, bueno, ¿y su abogado? Yo no tengo un abogado de oficio, pues no lo conozco. Me duré 6 meses convenciéndolo de que me dejara representarlo. Primero porque yo estaba haciendo una maestría, que por cierto estaba con la Abelardo de la Espriella en la Sergio Arboleda. Eso fue para finalizando el 2008, 2007-2008. Entonces mi trabajo de grado era precisamente el tema de la extradición, que es uno de los programas por los cuales me entré a la política, porque tenemos un tratado de extradición con Estados Unidos, que es donde mandamos al 95% de la gente, que es vigente pero es inaplicable. Pero en Estados Unidos sí está vigente. Entonces, bueno, es otro tema. Entonces yo dije, se van a llevar a este señor para Estados Unidos, se lleva toda la verdad, deja de reparar las víctimas, los procesos aquí quedan inconclusos como pasó con Simón Trinidad y con mucha gente cuando el delito se cometió en Colombia. No, yo lo puedo dejar aquí y lo puedo convencer de que se someta a la justicia. Me tomó 6 meses decirle, mire, la guerrilla no es su familia, a usted lo utilizaron, usted estaba equivocado toda su vida. Usted, o sea, él no entendía que había tenido unos actos que generaron dolor porque él era los buenos. Él estaba ahora combatiendo los malos porque él le mataron a su mamá a los 10 años y fue el ejército. Y se la mataron con la mamá embarazada. O sea, eso le generó unos traumas. De hecho, por eso él nunca ni mató niños ni mujeres. Por eso se salvó el hijo de Clara, porque la orden era que lo matara y él fue y se lo entregó a una familia campesina, Clara Rojas. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo convenzo y al final el tipo acepta todos los cargos, se somete a Justicia y Paz, que no es lo mismo que JEP, que es 0 días de cárcel. Justicia y Paz, reparar las víctimas para contar toda la verdad. Más de 200 horas contando todo, diciendo, la gente me contactaba de todos los lugares, pregúntale qué pasó con mi papá, quiero saber por qué esto. Esa reparación y ese cierre para la gente es valiosísima. Pero no solamente se sometió, sino que iniciamos una campaña para desmovilizar a los guerrilleros que estaban actualmente y desmovilizamos 1.200 muchachos. Eso es hacer patria y para eso es que somos los abogados. No para ir allá a decir, no, pobrecito el señor es la Madre Teresa de Calcuta, o como hacen otros abogados que también son candidatos que dicen, no, él me engañó, a mí ningún cliente me ha engañado. Mis clientes culpables, el 100% ha aceptado cargos y los abogados estamos para hacer cumplir la ley y la Constitución y para hacer ese puente para que la justicia cumpla su función. Y por eso ese caso para mí es súper importante. Ahora vamos con el de David Murcia. Ese cliente fue de Abelardo. Él fue el que lo defendió, yo lo cogí ya condenado, que me vio recogiendo firmas y me contactaron. Los que son las víctimas de la liquidación, que llevan 18 años esperando la platica, que nunca se había visto en Colombia, 18 años para liquidar una empresa, o sea, cerraron la empresa porque alguien los estaba robando y llevan 18 años ahí, o sea, eso es ridículo. Pero aparte de eso, el tipo lo condenaron en Colombia y en los Estados Unidos por los mismos hechos. Es el único colombiano que está pagando 2 veces el mismo canazo. En el mismo caso había otro señor que era amigo de los hijos de Uribe, a él sí le dieron el non bis in idem y a este señor no. Entonces dije, sí, ahí hay un caso. Además me dijo,
Y por eso se enojó Abelardo de la Espriella, que salió a decir, la candidata anónima, y él fue el que me dio la narrativa de mi candidatura, porque cuando me dijo anónima, yo hasta me emberraqué, fui, lo denuncié y todo, o sea, lo denuncié, ya eso lo archivaron, se lo ganó, pues sí, porque me indignó, pero después como cuando a los 8 días yo dije, pero el man tiene razón, sí, yo soy anónima, pero es que yo hago parte de los millones de anónimos de este país, yo también soy anónima, así que aceptado, pero él cogió el caso, le cobró al señor, le recibió la plática y después lo dejó tirado. Y el tipo me dice, el cliente, el señor David Murcia, me dice, ese abogado me robó, me traicionó, me vendió. Entonces yo le dije, pues entonces usted lo denunció ante el Consejo Superior de la Judicatura. Hay una pregunta, porque Entonces, precisamente Mauricio Beltrán, nuestro editor judicial, nos comentó que se está estudiando una petición de libertad para David Murcia. De hecho presenté 3. O sea, una, le dije, vamos a meter el indulto, que lo hice desde octubre, pero pues eso nunca, ni siquiera lo han estudiado. Nunca, eso de que dijo Abelardo que le ofrecieron, que salió a decir que había un complot. Yo no conozco a Petro. O sea, Petro ni me conoce. O sea, es uno de los que esa candidata, ¿quién es? No La candidata anónima. Esa que, ¿dónde? Dios está vieja. No me conoce, no lo conozco, no conozco a Roy. Salió con el cuento que había un complot entre Petro, Roy, dijo así, un criminal y una abogada criminal, que me parece fatal porque él es abogado penalista y sabe que uno no puede ser asociado con la causa que representa. Pero listo, sus bajezas yo las recibo con amor. Entonces, que porque le habían ofrecido a David Murcia el indulto a cambio de que hablara mal de él. Él no habló mal de él, él dijo lo que él vivió. Le cobró, lo abandonó, todo el país vio cuando lo dejó tirado en la primera audiencia, y la razón fue porque habían unos audios donde supuestamente la gente de David Murcia estaba hablando de que el tipo le pidió una plata para cuadrar unas cosas en el Congreso. Por eso salió corriendo y dejó el caso tirado. Entonces yo le digo al señor David Murcia, ¿pero usted lo denunció? No, ¿cómo así? Pues usted puede denunciarlo. Pero eso ya hace mucho tiempo. Le dije, pues eso lo determinará el magistrado. De hecho, tenemos audiencia. O sea, el caso lo abocó un magistrado y hay audiencia. Hay que probar cosas, sí. Pero bueno, ahí nos veremos, señora Abelardo de la Espriella. A ver qué pasa. ¿Cuándo? Que gane el que tenga que ganar. El 4 de junio ya tenemos audiencia a las 10 de la mañana. Compitiendo Que con gane el que tenga electoral que y ganar. justicia. Sí, pero eso no es un caso mío. Es un cliente de él que dice que lo robó y que lo quiere demostrar ante un magistrado. Entonces se emberracó conmigo. Entonces ese caso, yo no tengo nada que ver con la defensa del señor David Murcia, lo cogí condenado. Entonces, para que la gente entienda, si usted es un demócrata, usted quiere que su constitución se cumpla. Y si en la constitución dice que no puede ser procesado 2 veces por los mismos hechos, porque hay un colombiano procesado 2 veces por los mismos hechos. Ahí es donde los abogados tomamos valor. Y por último, el señor Leder. Cortico. Bueno, me hubiera encantado ser la abogada de Leder, pero no soy tan vieja. O sea, yo estaba en el colegio cuando lo capturaron. Yo lo conocí ya en libertad. Un señor que pagó 33 años bajo tierra, que cumplió con todo lo que tenía que cumplir y salió a una nueva oportunidad para convertirse en escritor, y me busca para que yo lo represente como abogada penalista en Colombia, en los Estados Unidos, y además experta en derechos de autor. Entonces, él quería que tuviera una buena representación para no volverse a meter en problemas. Entonces, su libro sale, yo soy la que lo lanzo, fue bestseller en el 24, bestseller en el 25, y decidió venir a la Feria del Libro. Cogió un avión de Alemania, donde estaba desde el 2020, y lo capturan. Y yo digo, ¿pero por qué lo van a capturar si el señor no tiene nada? Presento una vez corpus y lo saco. Eso es todo lo que pasó. El proceso que él haya llevado, pues yo ni siquiera era abogado cuando eso pasó. Entonces, esa es la razón. Carlos Leder, el que sea, llámese Pepito Pérez, si usted lo detienen por un caso que ya prescribió, porque ya pagó, porque ya es un hombre libre, créame, tiene derecho a un habeas corpus, y yo estaría muy feliz de presentárselo gratis, porque soy una defensora de la Constitución. Y si alguien viola eso, pues yo voy y me meto de lleno, porque a mí me enervan las injusticias. Entonces, esas son las 3 razones. Esos son mis 3 casos que la gente menciona que son gratis. No he recibido un peso de ninguno de ellos. Yo recibo plata desde los libros de Carlos. Por cada libro que la gente compra me dan el 10%. Entonces, pues eso es un contrato. Compren los libros de Carlos. Ven, ya Lorena me está diciendo que nos tenemos que ir. Ustedes, si no Faltó vieron la muchas primera cosas. temporada Falta decir que canto, que soy artista, que nací artista y que me hice abogada.
Porque vamos a hacer las dos preguntas de cierre, las dos últimas, porque si no se vieron la primera temporada, Lorena es la que nos quita el espacio. O sea, ella nos dice hasta aquí fue. Vamos a tener a Lorena aquí sentada muy pronto. Pero Fernando, la última pregunta es súper... Breve. Yo he hecho política y la política tiene unos efectos familiares duros, sobre todo cuando uno viene desde fuera. ¿Qué dice su esposo? ¿Por qué cambiar? ¿Cómo cambia la vida de ustedes con ese paso de ser abogada a ser candidata presidencial? Bueno, no tenemos mucho tiempo para contar esa historia que sería del carajo contarla, pero tengo que contarles que estoy recién casada, voy a cumplir 2 años de casada este año. ¡Qué gran reto! Cuando conocí a mi esposo hace 3 años, que se sentó ahí al frente de mi escritorio, me dijo, yo soy gerente de una empresa pública del Estado. Y yo me quedé mirando y le dije, sí, pues yo voy a ser presidente de este país. Y quedó como que, ¿esta vida quién es? ¿De dónde salió? ¿Cómo así? Y lo flechó. Pues literalmente o lo fleché o lo interesé, pues meses después terminamos saliendo y meses después me pidió que fuera su novia, meses después me pidió la mano con anillo y todo así arrodillada, o sea, yo soy la esperanza de las cincuentonas porque cambié 3 de 20 por una de 50 y me casé con él. Entonces él entiende mucho el tema de lo público porque ha estado 30 años de su vida metido, de hecho, dejó la gerencia de esa empresa para irse a ir conmigo a Estados Unidos, porque yo estaba en Estados Unidos. Nos regresamos hace 1 año para la campaña y me ha acompañado en todo este proceso. Es mi gerente de campaña, está conmigo todo el tiempo. ¿Y el nombre? Esa es otra. Nos casamos en Estados Unidos, allá normalmente se usa ponerse solo un apellido. Entonces, es Moisés David Hernández. Y yo le dije, vea, papito, yo no me voy a cambiar mi apellido, primero porque yo ya me he casado un par de veces y segundo porque yo he hecho mucho para construir un nombre. Entonces digo, sí, tienes razón, pues yo me pongo el tuyo. Entonces nos casamos y él se puso Moisés David, mi apellido, y su segundo, el segundo apellido quedó su primero. No, ese es mi nombre. Moisés David Garvin Hernández. Solana Collins es mi nombre, o sea, Sí. mi nombre y mi segundo nombre. Entonces, él hoy día se llama Moisés David Garvin Hernández, es mi esposo, lo tengo con papeles. Entonces, ha sido muy divertido porque en todo andamos juntos, pues él me acompaña en todo el proceso y pues le encanta. Yo estoy aprendiendo todavía cómo funciona el tema de la política, pero estamos muy felices de todo este proceso y pues nos hemos gozado cada momento de la campaña, los altibajos, pues esto es como una montaña rusa y ahí vamos trabajando por la visión de país que tenemos. Bueno, acá hay una pregunta de cierre que siempre hacemos. Yo sé que me va a decir que lleva muy poquito, pero digamos en su carrera como abogada y ahorita ya metiéndose en la política, ¿ha tenido que tragarse algún sapo para estar hoy acá diciendo voy a ser candidata? Catherine. Soy más bien. No soy de las que tragan nada. Dios O sea, mío. yo no me tengo que tragar nada porque no tengo jefe político, porque no tengo maquinaria detrás, porque le puedo decir al que sea la cara lo que sea, porque nunca me ha temblado la mano para nada. Entonces, no, pues hasta ahora no me he tenido que... Más bien los que trabajan conmigo son los que tienen que tragar. No diga eso. Y yo, pues ya lo dije. Ya que... No, yo no tengo filtro porque yo no tengo un personaje. O sea, mi personaje soy yo misma. Por eso he hecho en vivos de 12 horas para que me vean cómo soy en mi vida normal, que cocino, que soy una mujer súper organizada, que me encantan las motos, que no le tengo miedo a nada, que me monté a las rocas de Suezca este fin de semana y escalé toda la montaña con un dron para que la gente viera. Miren, no le tiene miedo a nada, es capaz de hacer eso porque a pesar de mis 50 y pico, pues soy una mujer deportista, que se cuida, que tengo la capacidad de... los reto a los 13 candidatos, a los 12 que quedan, a que se vayan conmigo a Suezca y que escalemos una montaña de esas. Los reto. A ver quién es capaz. O los reto a cualquiera de esos a que se monte en mi moto y le dé una vueltica a la manzana. A ver si tienen la fuerza para montarse y coger una moto de 320 kilos. Lorena nos está preguntando que qué moto tiene. Tengo una Harley Davidson Softail del Street Bob, súper bella. Muy pesada, pero con una potencia increíble. Tiene 1.864 centímetros cúbicos, con un motor 114. O sea que sí,
en caso de que no pase, yo sé que me va a mirar rayado por lo que va a decir, pero donde no ganara el 31 de marzo, Que se de marzo, tenga, de mayo. porque el 1 de junio empezó a hacer campaña para las próximas, porque yo no me voy a detener hasta que sean presidentes de país. Pero en vez de irse a ver ballenas, pues se va a dar una vuelta en moto. Pero por supuesto, no, de hecho llegaré en moto a votar y seguiré, yo he recorrido el país en moto y seguiré recorriendo el país en moto, lo hemos hecho porque es la forma más deliciosa de conocer a Colombia, aparte de que la moto te da esa sensación de libertad, pues te permite ser parte del paisaje y Colombia tiene paisajes divinos. Bueno, pues nuestro Bueno. equipo de producción, la mayoría son muteros. Ay, Así que mi equipo tendrás que también, conversar con ellos. mi equipo también, somos moteros todos, sí. Bueno, pues Y mi fórmula también es motera. O sea, ay, bueno, no, pero a la fórmula tenemos que traerlo, Sí. traerlo específicamente para el espacio. Es el más dulce de todo el cartón de los candidatos vices. Ah, ¿sí? Sí, se llama Bueno, Leo vamos a ver. Caramelo. Ya lo tenemos acá Vamos a comprometido traerlo por orden de entonces. de la candidata. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Aquí la tienen, la candidata Sandra. Sondra Conó. Sondra Collins, para que no se les olvide Conó. Y invitadísimos también a que nos sigan en minutos60.com, toda la información, así como vieron, de política, de elecciones, también de judiciales, para seguirles contando y de paso les vamos a contar cómo les va en esa audiencia a los abogados candidatos. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Sondra, por Eso va a acompañarnos. ser muy divertido. Sí, muchas gracias. Vamos a Y no olviden transmitirlo, seguirme. vamos a transmitirlo. Sería bueno, sí, pero me encantaría que me siguieran en @SondraMacol o en @Sondra con O para que conocieran a fondo mis propuestas. Tengo 18 principales y 4 complementarias. Bueno, mi nombre es Catherine Vega y sigan conectados con esto que es Minuto 60, un infinito de información.